Cuenta la Secretaría, por favor. Señor presidente, de cuenta tenemos lo siguiente. Primero, una invitación de la asistente ejecutiva de la representación de OPS-OMS en Chile, señora Ethel Riquelme, con la que invita a una recepción en honor del doctor Jarbas Barbosa da Silva Jr., que se llevará a efecto el día miércoles 26 de abril de 19:30 a 21:30 horas en un lugar a definir. Recuerdo que ya se dio cuenta la semana pasada de una invitación para el día siguiente, que es propiamente la reunión de trabajo. Esta es una invitación para la recepción del doctor Jarbas Barbosa, a efectos de que se puedan agendar los señores senadores. Enseguida hay una solicitud de audiencia del cirujano torácico del Hospital San Juan de Dios y profesor asistente de la Universidad de Chile, doctor Pablo Pérez, que propone sugerir un proyecto de ley a partir del trabajo que ha estado haciendo con diferentes sociedades científicas a fin de aumentar la donación de órganos en Chile. Eso es en materia de cuentas, señor presidente. Muchísimas gracias. Informar que en el día de ayer, por invitación del director del Instituto de Salud Pública, nos planteó la grave condición hoy día de hurtos, asaltos a camiones de laboratorios, distribuidores de medicamentos, y la cuantía del alza de falsificación de productos, que es una variante que no conocíamos en Chile, es decir, productos que tienen un facsímil original a una marca, pero que son adulterados en la venta callejera, como la venta ilegal de medicamentos conocidos, a partir incluso de farmacias independientes que están distribuyendo a mayoristas, o sea, a intermediarios en una cadena de distribución. En razón de esto y de la magnitud del tema, que me dijo que lo estaba conversando con la ministra, yo di el paso de poder comprometer a que pudiéramos no solo recibirlo muy pronto a él, sino que además en dos direcciones presentar iniciativa de ley. Una es que la ministra puede evaluar el rumbo de la ley Fármacos 2, que está en comisión mixta, a partir de un paquete de indicaciones sustitutivas que puede ella plantear para actualizar el punto, pero sin perder el propósito, que es la rebaja del precio de los medicamentos. Ese es el sentido que tiene la ley de Fármacos 2. Y por lo tanto, se lo dejamos planteado a ella hace algunos días, y lo ratificamos porque nos parece que hay que destrabar esa discusión y darle un cauce porque la necesidad está ahí. Y en segundo lugar, presentar algunas enmiendas al Código Penal y algunas otras disposiciones del Código Sanitario que endurezcan la persecución del delito de robo de medicamentos, el delito de venta ilegal en establecimientos no autorizados de medicamentos y la falsificación de medicamentos, incluidos incluso emisores o prescriptores que estén asociados a cadenas de distribución de medicamentos ilícitos. Entonces, este es el proyecto de ley, se lo voy a pasar a cada uno de los miembros porque yo, en primer lugar, pienso en la comisión, que lo hagamos en conjunto, transversalmente, así que se los entrego para que lo puedan revisar y adherir y lo podamos presentar hoy día mismo. Muchísimas gracias. ¿Algún otro punto en la cuenta? De cuenta no, señor presidente, pero si me permite un minuto para hacer un... ¿Cómo no? En relación al proyecto de ley que se habría despachado por la comisión la semana pasada sobre interoperabilidad de las fichas clínicas, quiero hacer presente que con la Secretaría, al preparar el documento final del informe, advertimos que hubo una modificación en la ley fruto de la publicación del telemedicina, ¿no? Del proyecto de la ley de telemedicina. Eso afectó de alguna manera la geografía y algunos aspectos orgánicos del texto como fue despachado por la comisión, razón por la cual la Secretaría preparó un comparado que nos gustaría poder presentárselos, dejárselo presentado y solicitarles, porque no podemos hacer un simple cambio por secretaría, como normalmente se dice. Requeriríamos que tal vez mañana abrir un espacio en la sesión de mañana. Les entregaríamos el documento con el fin de que puedan observar cuáles son la materia. Javier. Que pudiéramos... Juan Castro. Sí. Juan Castro. Ver para
para tal vez en la sesión, al comienzo de la sesión de mañana, se pudiera tomar un acuerdo y ver si estas ¿Cómo no? proposiciones son ratificadas o no por la comisión, para que quede en definitiva el proyecto totalmente... Muy bien, habría acuerdo fechado. entonces en recepcionar este nuevo texto mañana en un espacio al inicio de la sesión especial de esta comisión, hacer las modificaciones previa revisión por parte de los señores senadores. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. ¿Algún otro punto? Nada más, señor presidente. Senador Chaguán, ¿tiene algún Eh, punto varios? O de tabla? Varios. Varios. Presidente, yo quisiera insistir en la necesidad de avanzar en el proyecto que permita justamente velar por la certeza jurídica de los 3 millones de beneficiarios del sistema privado de salud. Y quiero advertir que acá es un acto de desidia, negligencia, no de la ministra, que la ministra tiene claridad respecto del tamaño de la crisis, de lo que esa crisis pueda provocar desde el punto de vista de una crisis político-sanitaria de envergadura, yo diría de las más complejas que pueda haber tenido Chile en el último tiempo. La ministra sabe perfectamente, y lo ha sostenido en cada una de las reuniones, de la sinergia público-privada, que fue vital para sacar adelante la pandemia del COVID-19. Sabe además que la sinergia público-privada es fundamental para poder resolver en las listas de espera. Y yo quiero hacer un llamado de atención respecto de que es necesario que ese proyecto ingrese, porque se dijo que iba a ingresar al final del año pasado, luego en marzo, luego la última semana de marzo, luego la primera semana de abril. Bueno, estamos ya casi por terminar abril y ese proyecto no llega. Tampoco se ha solicitado la ampliación de plazo a la Corte Suprema para el cumplimiento del fallo. Y a puertas del nuevo fallo, como yo señalaba en la sesión siguiente, acá se le ha pedido al superintendente de salud información adicional respecto del GES para los efectos de un nuevo fallo, el tercer fallo, y que si es con efecto general, esto es un tiro de gracia al sistema, presidente, un tiro de gracia al sistema. Entonces yo le quiero señalar lo siguiente, que acá si no se dan señales por parte de el Parlamento y el Ejecutivo en torno a legislar respecto del GES, lo que va a ocurrir es que el fallo que vamos a tener va a ser de carácter general. Y todas las preguntas y los cuestionamientos que hizo la Corte Suprema para su informe al Superintendente de Salud dicen relación con temas de carácter general. Entonces, lo que yo estoy viendo es que la inacción, negligencia, desidia del gobierno, no del ministerio, no de la ministra, no de su equipo, porque yo entiendo que ellos están en una posición que busca justamente buscar que los 3 nudos críticos, porque esto es responsabilidad de la CISAPRE, efectivamente, y de la normativa, el huevo o la gallina, y también de los 7 meses en que estuvimos en el paréntesis legislativo, esperando que llegara una solución mágica el 4 de septiembre, y que eso no llegó. Entonces yo quiero señalar que acá o se resuelve el problema o vamos a tener una crisis de envergadura. Entonces yo quiero simplemente señalar, presidente, que estamos aprovechando que está la ministra acá, decirle primero que nosotros apoyamos porque además todos estamos al tanto de lo que ocurre. Sabemos que hay 2 proyectos en la moneda, sabemos además que esos proyectos están redactados hasta con justificación de proyecto. Yo quiero decir, pues sabemos los conflictos que hay entre la superintendencia y FONASA, entre cuáles son los montos. Senador Chaguán, Entonces, quiero decir, solamente para precisar bien, este es un punto de tabla. Sí, Entonces, para que no nos adelantemos, Okay. está puesto el tabla para hoy, justamente ahondarlo y le vamos a dar la máxima urgencia y tiempo también para analizarlo. Así que le pido para que no lo hagamos de inmediato porque estamos... acá el apoyo a la ministra por parte de esta comisión, es total. Es irrestricto. Irrestricto. Así que quiero decirle que eso es importante poner eso en la mesa. Muy bien. Le sugiero lo siguiente en el orden de la tabla. Los 2 primeros puntos son relativamente sencillos en cuanto a la metodología, para dedicarnos más tiempo justamente al tema de la ISAPRE. El punto 1, señor secretario, tenía que ver con un plazo que ya expiró de recepción de indicaciones, que tenemos que dar solución respecto a lo que vamos a hacer, por favor. Sí, señor presidente, ese proyecto fue citado en el entendido que íbamos a tener indicaciones para tratar en esta sesión.
El plazo venció el día viernes pasado y no se presentó indicaciones ni parlamentarias ni del Ejecutivo. La comisión, bueno, procesalmente este proyecto puede seguir dos pasos. Uno, que se aplique el artículo 120, un cierto reglamento que simplemente se dé por aprobado tal cual está, o bien, si realmente hay ánimo de perseverar en presentar indicaciones, habría que solicitar en la sala un nuevo plazo para No, que... señor para que se secretario, presente. nosotros lo despachamos en su tiempo y forma bajo la presidencia del senador Chaguán. Fue la sala la que planteó esta idea de más tiempo. Nosotros no hicimos convicción, así que yo le propongo a la comisión que lo demos por despachado. Senador Chaguán. Corresponde aplicar el reglamento, nos llegaron indicaciones, se debe aprobar. Y si el Ejecutivo quiere hacer indicaciones, que la hagan en el segundo trámite. O sea, eso no corresponde porque lo que pasa es que nosotros no podemos esperar eternamente indicaciones. Y si parlamentarios pidieron plazo, pero no presentaron indicaciones, se supone que el proyecto se da por despachado. Yo estoy de acuerdo con usted y todo el apoyo. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Despachado el proyecto a segundo trámite. Sí, solo informaba esto, pero esa resolución debe tomarla la sala. Sí, haré llegar esta información a la sala. Pero es unánime acá. Muy bien. Eso es en cuanto al punto 1, presidente. No. El punto 2, queremos abrir esencialmente la conversación en torno a un proyecto que viene hace un poco más de un año desde la Cámara, de la diputada Sandón y otros parlamentarios de la época sobre cirugías plásticas y envejecimiento, a lo cual se agrega un proyecto que hemos firmado en conjunto varios miembros de la Comisión de Salud del Senado en el mismo propósito. Y sin entrar en el detalle hoy día, sí preguntarle a la ministra cuál es la mirada que tiene el Ministerio de Salud sobre esta dimensión tan sensible hoy para la ciudadanía, que antes se miraba como una cosa de la cosmética, del que tenía dinero, del que lograba alcanzar algún lugar para pagar, y que tiene que ver con la plástica reconstructiva. Ha tenido que ver en los últimos años con la cirugía de liposucciones, de la guatita delantal, de las abdominoplastías, y sigue teniendo que ver además con un mercado ilícito o irregular que ha proliferado en el país de ofertas de cirugías estéticas, de prótesis, que han terminado con resultados de lesiones graves o muerte, inclusive, y que tiene que ver con una dimensión del trabajo médico no calificado que ha proliferado a bajo precio, sin control. Entonces, me gustaría su opinión para después generar plazos para ir recibiendo invitados, ¿verdad? Porque hay sociedades científicas que están interesados en opinar, pero eso lo haremos en sesiones posteriores. La mirada del Ejecutivo en este punto parece ser la más relevante. Ministra. Sí, muchas gracias, presidente. Saludarlo por su cumpleaños, saludar al senador presente, agradecer el apoyo. Bueno, para el Ejecutivo la verdad es que todo el tema de cirugía y procedimientos médicos que se realicen en forma irregular, por cierto, que para nosotros es muy relevante. Cualquier vulneración del Código Sanitario para nosotros representa un riesgo para la salud. Y es rol de la autoridad sanitaria el cautelar y el proteger la salud, máxime cuando estamos hablando de procedimientos que se están aplicando sobre personas sanas y que a consecuencia de estos procedimientos pueden tener consecuencias que son graves para su salud, en algunos casos con deformaciones que deben mantenerse de por vida o incluso con riesgo para la vida, dependiendo de las condiciones en las cuales se realizan estas cirugías y otros procedimientos. Yo misma recuerdo como jefa de epidemiología del Ministerio que me tocó investigar un brote de una bacteria de crecimiento lento, producto de la inoculación de unas algas intramusculares a personas que supuestamente le iban a quemar la grasa o subdérmica y que devinieron en abscesos de crecimiento lento, que fue bastante difícil relacionar con el mecanismo causal y después generar un daño enorme en la piel y en los músculos, efectivamente producto del absceso. Entonces, ciertamente que para nosotros es muy relevante y estamos dispuestos a apoyar este proyecto a través de indicaciones, sin que esto signifique una mejoría de la regulación, sin que signifique un mayor gasto fiscal. ¿El proyecto de los senadores? Sí. Muy bien. Es decir, indicaciones al respecto para mejorar el tema de las definiciones, observaciones técnicas que nosotros tenemos respecto a las definiciones y a lo que se refiere a las especialidades médicas y lo que se habla de los cirujanos dentistas. ¿No, Chaguán?
sobre este Presidente, presentamos este proyecto los senadores de la Comisión de Salud, básicamente pensando en que había que ajustar justamente nuestra legislación con la legislación internacional. Consideramos que el proyecto que está actualmente en tramitación era un proyecto que requería cirugía mayor, que venía a la Cámara, y este proyecto nos hemos preocupado justamente de recoger la experiencia internacional, las definiciones, los marcos de acción, y fue firmado por todos los señores y señoras senadoras, así que esperamos darle pronta tramitación y esperamos que efectivamente permita regular de forma adecuada, no como algunos pudieran pretender, sacando del mercado a unos u otros, sino que sin tomar partido por unos u otros, sino que simplemente haciendo una regulación que nos parece que está al estándar internacional. Eso es, ministro. Presidente. Así es, entonces vamos a ir abriendo un plazo para que los señores senadores y senadoras soliciten qué invitados les interesaría participar. Desde luego va a estar invitado el Colegio Médico, la Sociedad de Cirugía Plástica, el CONASEM, en fin, y otros expertos que les sugerimos a los senadores que los puedan plantear a la Secretaría para exponerlo desde la próxima semana. Quiero decirle que en lo personal me ha tocado acompañar a víctimas, mujeres de cirugías mal hechas, con negligencia de por medio, con resultado de lesiones graves, y le quisiera pedir a viva voz aquí a la ministra que la Seremía de Salud de Santiago pudiese tener un rol muy proactivo. Digo Santiago en este caso porque una de las clínicas cerradas, clausuradas, es la de los dominicos, donde se produjeron muchas cirugías, y en los procesos de venta de esa clínica terminó siendo dueño de esa clínica el mismo señor que intentó vender la clínica Sierra Bella. El mismo señor. Entonces, le pido que el Ministerio pueda seguir la huella de toda esta situación, porque tiene ramales, la verdad, de distinta naturaleza. Todo eso está paralizado. Ese es otro tema distinto. Yo identifico desde el mundo de las negligencias en la cirugía plástica a figuras, que no eran médicos, sino los dueños, que resulta que con el correr del tiempo terminan apareciendo en otros escenarios judicializados también, como hemos conocido. Muchas gracias, ministra. Bien, pasemos al tema de fondo. En este punto, la ministra nos ha pedido venir expresamente por el interés que el Ejecutivo tiene en que conozca el Senado exactamente el punto en que estamos respecto al proyecto de ley Cortes y SAPRE, que lo hemos venido conversando en distintos momentos, que todos sentimos un sentido de urgencia de que esto se dé prontamente, y por la inquietud ciudadana y pública, por los trascendidos que han ocurrido también, en fin, por miles de razones. Quisimos que estuviese hoy día y dedicarle la mayor parte del espacio a la ministra de Salud, que cuenta con nuestro apoyo transversal en esta comisión, de todos los sectores, en la gestión que está llevando la cartera, más allá de algunas críticas oblicuas o solapadas que algunos han deslizado, pero que son más bien trascendidos periodísticos, más que la acción política que creemos la ministra está llevando adelante. Así que le ofrecemos la palabra, ministra, para que usted pueda explayarse en este tema. Muchas gracias, senador presidente. Bueno, como es de su conocimiento, porque lo hemos tratado en varias oportunidades y sesiones de la Comisión del Senado, nosotros como Ejecutivo hemos enfrentado el tema de la sentencia de la Corte Suprema que hizo el 30 de noviembre del 2022 de forma muy responsable, en el sentido de establecer cuáles son los alcances que tiene esta sentencia y el definir que efectivamente, dada la complejidad financiera que implica y las consecuencias que podría tener para el sistema, primero asegurador y posteriormente las consecuencias en el resto del sistema de salud, y teniendo siempre como prioridad los derechos de los afiliados, la necesidad de incorporar un proyecto de ley para dar cuenta del cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema. Recordar que la sentencia se refiere a la aplicación de la tabla de factores, en la que exige aplicar la tabla de factores que publicó la Superintendencia de Salud el año 2020 a todos los contratos que estaban vigentes a esa fecha, y que eso es un universo aproximadamente de 600.000 contratos que fueron que son los que estaban previo a la publicación de la tabla de la circular de la Superintendencia de Salud, y que de su
costos deberían haber bajado producto de la aplicación de esa tabla de factores. Entonces, la sentencia de la Corte lo que pide es que se aplique en forma universal la tabla de factores del 2020 y que si eso implica una rebaja en el costo de lo que pagan los afiliados, se aplique. Y eso es lo que mencionaba, que es alrededor de 600.000 afiliados, y que hacia atrás a esas personas, si hubieran pagado en exceso, también se ejecute un proceso de devolución junto con vía excedentes, junto con suspender que los menores de 2 años, o sea, determinar que los menores de 2 años solo pagarán la prima GES y que ese precio, en el fondo correspondiente al menor de 2 años, se haga real solamente cuando el menor cumpla los 2 años, y esa suspensión del cobro corresponde desde el momento que se emitió el fallo, y se debe también devolver lo que se haya pagado en estos meses desde que salió el fallo hasta que salga la circular de la superintendencia sobre ese tema. Bueno, nosotros hemos presentado en algunas ocasiones en la comisión que se hizo acá del mismo Senado que esto implica una complejidad financiera muy relevante y que eso puede generar una inestabilidad en el sistema y llevar a una situación de riesgo financiero a las ISAPRES, razón por la cual tenemos que promulgar este proyecto de ley, en el sentido de tratar de tener un cumplimiento del fallo, porque es lo que debemos hacer, pero asegurando que se cumplan de manera gradual, de manera de no tener en un mismo momento la aplicación de lo que es la rebaja del cobro producto de la aplicación de la tabla de factores en forma prospectiva y las devoluciones al mismo tiempo, y tratar de desplazarlas en el tiempo. Esta propuesta que nosotros hemos discutido y que se les ha presentado y se estuvo discutiendo en el verano en sus elementos más básicos con los distintos parlamentarios, no se refiere a los aspectos estructurales propios de una reforma, sino que en el marco de esta contingencia. También establecimos algunos criterios que fueron transversalmente aprobados, que no debería incurrir en mayor gasto fiscal, y eso implica exigir a las ISAPRES un mayor equilibrio financiero, no permitir el retiro de utilidades hasta el pago total de la deuda con los afiliados, mejorar las atribuciones de la Superintendencia de Salud y, al mismo tiempo, dado que esta situación produce un efecto sistémico y también afectado en el sentido de que pudiera haber una mayor migración de personas de ISAPRES-FONASA, que ya se viene presentando, pero producto de las condiciones económicas principalmente, el fortalecer y modernizar la protección financiera y sanitaria para beneficiarios de FONASA, que les faculte a la utilización, a una mejor utilización con mayor protección financiera de los prestadores privados a través de una cobertura adicional de la modalidad de libre elección. Entonces paso a describir en mayor detalle cuáles son los elementos del proyecto de ley. Se va a dotar a la superintendencia de las facultades en las que carece y son necesarias para implementar estas instrucciones de la Corte Suprema. Se adecúan las normas del sistema privado de salud al evento de la insolvencia y se fortalece FONASA. Esos son los 3 objetivos de la propuesta. En el detalle, en particular, la propuesta faculta a la superintendencia a instruir a las ISAPRES a adecuar los precios finales de los contratos, y eso es decir, que se cumpla la tabla de factores, lo que implica una reducción en los ingresos de las ISAPRES de aquí en adelante, producto de esta reducción de la aplicación de la tabla de factores, que alcanza a aquellos contratos que estaban vigentes en el momento que se aplicó la tabla, que se publicó la tabla de factores y que debido a esa tabla de factores deberían pagar menos. También se le instruye a devolver las cantidades percibidas en exceso, a instruir a las ISAPRES la suspensión del cobro de los niños y niñas menores de 2 años y a definir la forma de restituir las cantidades percibidas por estas cargas, a requerir a las ISAPRES, que es lo que estamos planteando en el proyecto de ley, que en un plazo de 6 meses informen del número de contratos afectados, informen del monto total de la deuda y propongan un plan de pago, que se haga una autorización de que las devoluciones sean vía excedente como prestaciones y aprobar un plan de pago que las presenten las ISAPRES previo pronunciamiento no vinculante de una comisión de expertos que se crearía para ese fin, para apoyar a la Superintendencia de Salud. Y esa comisión tendría, lógicamente, un plazo también para evaluar esos planes de pago y para que iniciar la devolución de los afiliados. Y respecto a las adecuaciones del sistema privado, bueno, cosas que hemos discutido acá previamente, que sería una adecuación para que este pasivo, producto de las devoluciones, no impacte en los indicadores legales
se establece que esos excedentes no serán considerados las garantías para las instituciones de salud previsional, prestadoras, que tienen que mantener las garantías para los prestadores. Se pediría que los excedentes estos sean considerados como pagados de una distinta forma en la forma de prelación en caso de quiebra, que esos excedentes impagos tengan una prelación distinta. Facultar a la superintendencia en caso de insolvencia a designar en forma más oportuna a un administrador previsional de manera que prevenga una posible quiebra. Facultar a la superintendencia, y esto es para hacerse cargo del tema GES, para expresar la voluntad del Ejecutivo de regular el GES, se facultaría a la superintendencia a revisar los aumentos de la prima GES y a convocar a una comisión de expertos para que le ayude a revisar el tema de los planes de pago. Y por último, una disposición para que se perfeccione el decreto que regula el indicador de costos de salud, el ICSA, para que se fortalezca con apoyo también de este comité de expertos. En cuanto al fortalecimiento de FONASA, también se ha planteado acá, pero para volver a mencionar de que el fortalecimiento de FONASA consiste en dos elementos principales: el crear una modalidad de cobertura complementaria para fortalecer la protección financiera de FONASA en el marco de la libre elección, es decir, en el uso de los prestadores privados, a los que se podrán inscribir todas las personas afiliadas cotizantes de FONASA, B, C y D, o sea, todos los que están en esos tramos, pagando una prima complementaria. Y en esta modalidad de cobertura complementaria las personas se podrán inscribir a distintos esquemas para acceder a redes de prestadores, que van a tener costos dependiendo de las características de las redes de prestadores, y podrá haber más de una, por lo tanto, red de prestadores para prestaciones hospitalarias y ambulatorias, y esos serán seguros de salud que FONASA contratará para las personas. La prima complementaria será la misma para todas las personas inscritas en el esquema, evitando, por lo tanto, que haya una diferencia por edad y sexo. Y por otra parte también considerando la situación en la que estamos respecto a los tiempos de espera, que si bien hemos hecho un enorme esfuerzo en tratar de acortarlos, todavía es una situación muy grave. El proyecto de ley propone también otorgar a FONASA la facultad de instruir a los establecimientos de salud la derivación de pacientes que están en la lista de espera a prestadores con capacidad resolutiva, o sea, a apurar este tema del prestador, de un segundo prestador que se usa para el GES, pero ya para prestaciones no GES, y hacer un uso más eficiente de la red de prestadores públicos y privados, y por lo tanto hacer un uso más y un tiempo más rápido de ejecución para las personas que están esperando. Esos serían los contenidos que se están desarrollando en el proyecto de ley. La verdad es que el proyecto está bastante avanzado, está en sus fases finales de revisión. También entendemos de que ha habido otras prioridades legislativas que en el fondo compiten en relación a la capacidad de revisión de los proyectos dentro del Ejecutivo, y dependiendo de esos factores vamos a entrar prontamente con el proyecto de ley. Muy bien, se ofrece la palabra. Senador Chaguán. Presidente, yo a riesgo de ser majadero, ministra, tiene una oportunidad de poder separar el fortalecimiento FONASA respecto de lo que dice relación con la certeza jurídica para los 3 millones de chilenos del seguro privado de salud. Tenemos un proyecto de una comisión que yo presido, que está el seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA. Eso lo podemos sacar con un fast track de 3 semanas y logra despejar uno de los temas importantes que debe servir justamente para poder entender que acá se requiere un chasis para cualquiera de las eventualidades. Pero tenemos que tener el chasis porque acá tiene que haber dignidad y oportunidad y calidad en la atención del sistema público de salud. Entonces, yo de verdad que quiero invitar, porque de lo contrario lo que se va a producir, presidente, es que se va a alargar la discusión respecto del seguro privado de salud. Hacer y despedir a la ex ministra y gran diputada y amiga de todos, Elia Molina. Sí. No, pero decirle, ministra, que acá tenemos una oportunidad única de dividir los proyectos y darle curso progresivo en 3 semanas, teniendo certeza de que el seguro público de salud se va a ver fortalecido. Y también se empiezan a despejar las dudas. Porque algunos dirán, mira, acá
se habla del salvataje, ¿no? Acá no hay salvataje, no hay recursos públicos para la ISAPRE, no, pero trabajar coetáneamente en dos comisiones que son alternas, porque la otra tiene una integración, tiene otro presidente, permite justamente ir abordando de manera coetánea, en horarios distintos y simultáneos, justamente el otro proyecto. Entonces yo quiero invitar al gobierno, de verdad, para que en esto no haya menos complicaciones. Yo diría que meter a resolver un tema de certeza jurídica a los afiliados de las ISAPRE y todo el tsunami que va a producir, vuelvo a decir, no quiero ser alarmista, va a producir muertes. Va a producir muertes. O sea, si alguien no entiende que acá vamos a tener un problema con la gente que tiene hospitalización domiciliaria, 900.000 chilenos que están con hospitalización domiciliaria. O sea, si eso no va a tener impacto, acá tenemos un problema. O sea, o las personas que tienen enfermedades raras o poco frecuentes, eso va a producir muertes. Y yo quiero advertirlo para mi responsabilidad, para la responsabilidad de esta comisión, decirlo. Entonces, yo los quiero invitar, o sea, perdón, 900 o 1000. Lo que yo los quiero invitar justamente es a resolver los temas de manera paralela, porque esa es la manera de poder realizarlo de manera más efectiva. Presidente. Quiero precisar algo antes de la palabra, senador Flores, que después de la ronda pudiera tal vez poner un poquito de foco la ministra en dos aspectos que están en el tapete, en el debate durante el tiempo. Uno es el deber de obligación, ¿verdad?, que es la que permite estimar el nivel de afectación del volumen de contratos a la fecha de abril 2020, y por lo tanto llega a una cifra determinada de pasivo. Ese es un criterio que tiene, entendemos, un ámbito de aplicación jurídico desde el fallo de la Suprema, más que un tema político de punto de equilibrio financiero o de tener más o menos anuencia o no con la industria. Y dos, que usted pudiera precisar el derecho de devolución, que es el mecanismo principal o uno de los mecanismos que beneficiará en plazos y tiempos determinados a los usuarios del sistema ISAPRE que se vieron afectados por la nueva circular a partir del fallo de la Suprema. No sé si me explico. Derecho de obligación, magnitud, en el fondo del problema, financieramente, según el alcance del fallo, más que por un criterio de razonabilidad política. Y dos, el proceso de devolución, que lo pudiera precisar, y el proceso de nuevos precios finales de planes al presente y al futuro. Es decir, cómo va a operar el nuevo precio rebajado, entendemos, en un porcentaje importante de contratos, por la aplicación ahora hacia el presente, no en la devolución, sino que en el presente, en la rebaja de los precios de los planes, que entendemos que tiene un efecto también de manera directa. Tiene la palabra para que después la acumule usted. El senador Flores, ¿quién más había pedido? El senador Latorre, Macaya y senadora Órdenes, en ese orden. Senador Flores. Muchas gracias, presidente. Bueno, además de desearle que tenga un muy feliz cumpleaños, que siga cumpliendo mucho más, tan juvenil como lo ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Corresponde, presidente. Gracias por... Bueno, quisiera, en primer lugar, felicitar a la ministra y a su equipo, porque está cumpliendo un compromiso que había sido sostenido en esta misma comisión. Y es que es necesario despejar incertidumbres y también ir frenando todo tipo de comentarios, elucubraciones que han habido en torno al problema que generarían supuestas insolvencias de algunas ISAPRES. Por supuesto, el temor de los afiliados, en fin, todo lo que ya conocemos. Lo que ha señalado la ministra en términos de una estructura básica de lo que significarían las nuevas atribuciones a la superintendencia, las nuevas modalidades de un FONASA reforzado, pero particularmente de la responsabilidad que las propias ISAPRES tienen que asumir en términos de definir el universo de planes a los cuales tienen que devolver, definir el monto, porque también es responsabilidad de ellos. Hasta el momento había sido trabajo de la superintendencia intentar llegar a una cifra, pero también las propias ISAPRES tienen que entregar toda la información, y eso no había ocurrido. Entonces, que definan el número de afiliados que estarían siendo afectados por este cobro indebido, el monto global,
y la fórmula que ellos mismos puedan proponer para que se comprometan a hacer esta devolución que los tribunales han señalado que fue ilegal y que tienen que hacerlo, me parece estupendo. Ahora, la pregunta que yo haría, presidente, por su intermedio, es cuándo ya debería estar esta propuesta que se está trabajando ingresada al Congreso para tramitar. Recordemos que el plazo termina ahora en mayo y es un plazo perentorio, a no ser que se solicite a la Corte Suprema una extensión. Pero si la tarea era que la superintendencia defina justamente la modalidad, yo creo que este es el camino. La comisión de expertos, la propia superintendencia, las propias ISAPRES participando y encontremos una solución tal como lo señala el propio proyecto que ha mencionado bien aquí la ministra, presidente. Gracias. Muy bien, senador Latorre, por favor. Senador Macaya, entonces primero, después senador Latorre. Gracias. A ver, yo creo que primero quiero reiterar lo que dijo el senador Chaguán respecto respecto a nuestra posición con la ministra, porque nosotros valoramos genuinamente el esfuerzo que usted ha hecho por avanzar en esto y cuenta con nuestro respaldo para buscar una solución, que no es una solución ni para nosotros, ni para la ISAPRE, es básicamente para las personas que se pueden ver afectados de un eventual colapso del sistema de salud privado y personas que no solamente pertenecen a la ISAPRE, sino que también al sector público con las implicancias que esto pueda significar. Y esto tiene un impacto político y nosotros hemos visto en la actitud de la ministra, desde que llegó al cargo, una genuina disposición a solucionar el problema. Esa genuina disposición, y quizás no sé si corresponda a comentar trascendidos de prensa, pero hoy día vienen algunas elucubraciones respecto a las razones políticas por las cuales habrían diferencias al interior del gobierno en esta materia, que son cosas que cuando se reportan generalmente tienen bastante de verídico, y en eso explica bastante que la promesa inicial de haber presentado un proyecto de ley en el mes de marzo para solucionar este problema no se haya concretado y que la posibilidad de haber presentado un proyecto de ley esta semana vaya a ser de difícil concreción también, porque hubo dos anuncios de proyectos de ley, uno en el mes de marzo por la propia ministra y otro en esta semana que también había sido anunciado que eventualmente íbamos a tener noticias, y por lo que estoy adivinando no se viene tan a la brevedad, ¿no? No por lo menos esta semana. La ministra tiene Ahí que la ministra precisarlo bien, nos puede aclarar. Porque entiendo yo que es muy cerca, muy inminente. Sí, pero ahí en la respuesta de la ministra podemos... Si a mí lo que me falta quizás es un poquito más claridad respecto... aquí nadie está hablando de perdonazo. Este es un fallo que necesariamente, en opinión de abogados, de personas que han revisado esto, y es un fallo muy complejo porque requiere una ley para, comillas, interpretarlo. O sea, evidentemente estamos en una situación donde las aseguradoras, al momento de cumplir el fallo, tienen que interpretar las condiciones en las que se encontraban o la imposibilidad de las condiciones en las que se encontraban, sobre todo en el periodo hacia atrás, para cumplir este fallo y bajo el aforismo jurídico que lo imposible nadie está obligado. Yo no sé si se trata de perdonazo o se trata de considerar una realidad de lo que ocurría en ese momento respecto a la tabla de factores y la correcta aplicación de la misma y los criterios que tenía la superintendencia respecto a cómo tenían que funcionar las ISAPRES. Y yo por eso valoro que dentro de las cosas que se hayan esbozado de solución no le pasemos la pelota ni a la Suprema y no directamente al Parlamento tampoco. A mí me gusta que hayan personas que saliéndose de la lógica de los perdonazos puedan ser los denominados expertos, personas que puedan ojalá tomar una definición de cuáles van a ser los parámetros en los que se va a tomar esta definición. Pero creo que es demasiado importante saber si la cifra retroactiva estoy pensando, está más cerca de la cifra que en algún momento se ventiló, de más de $1.000 millones, o está más cerca de otra cifra que también en algún momento y en el reportaje de prensa que le estoy haciendo mención también se ventiló, que es más cercana, no sé, a los $100 y tantos millones. O sea, yo creo que es demasiado útil tener al menos una aproximación de si estamos hablando de $1.000 millones o $140 millones. Yo creo que en eso, salvo que le queramos dejar toda esa responsabilidad a los expertos, yo en eso creo que tenemos que quizás entregar antecedentes adicionales, porque
A mí me parece que, y comparto con el senador Chaguán, de que el proyecto de darle una modalidad adicional a FONASA no es la misma discusión. No estamos en presencia de la misma discusión de la solución del problema de la ISAPRE, y yo lo separaría. Creo que es útil separarlo. Creo que además para esa discusión yo al menos creo que sería relevante contar con la opinión del ministro de Hacienda o las personas que han hecho modelaciones presupuestarias de lo que va a significar en FONASA las personas que no puedan acceder a una cobertura dentro de sus planes de ISAPRE, que se tenga que cambiar, y que va a impactar la llegada de estos pacientes a FONASA, y que va a significar eventualmente que los seguros no tengan, si se licitan seguros para esta cobertura adicional, vayan a poder quedar desiertos, y al final esta cuestión queda letra muerta. O sea, creo que es parte de las situaciones que se han planteado también como dentro de los problemas. Yo, ministra, quiero manifestar la disposición de nuestro sector, y en eso menciono, estamos acá los dos presidentes de los partidos de Chile Vamos, así que creo que harto decir, esa disposición está, pero no tenemos más tiempo, y en eso la necesidad de que usted pueda quizás darnos un poquito más de información respecto de los plazos en los que usted está asumiendo que se puede presentar este proyecto, y si la cifra que estamos hablando está más cerca de la grande o de la pequeña, y qué parámetros les vamos a entregar a las personas que puedan ayudarnos a tomar esta definición. Muy bien. Senador Latorre, por favor. Gracias, presidente. Me sumo a las felicitaciones. Feliz cumpleaños. No sabía que estaba de cumpleaños. Agradecer a la ministra la presentación. Me consta que ella y su equipo ha estado de cabeza buscando una solución a un tema que no es fácil, que para nada, que es complejo, digamos, y que además estamos con un fallo de la Suprema, ¿no? Y que vence ese fallo el 30 de mayo. Entonces, yo tengo algunas preguntas, ministra, en esto de pedirles a las ISAPRES que elaboren un plan de pago, ¿no? Claro, tenemos distintas realidades de las ISAPRES, unas que tienen más espaldas, otras menos, etcétera, ¿no? Son distintas realidades, no son homogéneas. Y por tanto, ¿cómo va a ser la contraparte, por decirlo así, la contraparte pública, ¿no? Para estar chequeando que ese plan de pago se ajuste, ¿no? a lo que deben pagar, ¿no? Y que no haya de alguna manera un aprovechamiento de alguna de las ISAPRES en términos de decir, mira, yo pudiendo pagar antes, pago, ¿no? Me doy más facilidades de las que podría. ¿Se entiende la pregunta, ¿no? Como ese chequeo de equilibrio en ese sentido, entendiendo la realidad diferenciada de las ISAPRES, ¿no? Eso por una parte. ¿Cómo va a ser esa contraparte? Después, preguntarle, ministra, si es que desde que salió el fallo, ustedes han percibido que hay colaboración de las ISAPRES en entregar la información, ponerla a toda disposición, entendieron que se bajaron de una mesa de trabajo por otros temas, digamos, que había con el MinSal, no recuerdo bien en términos precisos cuál era la mesa en la que en un momento se bajaron unilateralmente las ISAPRES. Entonces, ¿ha existido colaboración? ¿Ha existido algún tipo de solicitud desde las ISAPRES a la Suprema de aclaración, por ejemplo? ¿Ha habido proactividad o están esperando una solución del gobierno, del Parlamento, etcétera? Esa es otra pregunta. Y lo otro es más bien un comentario y una interpretación mía, ¿no? Yo acá veo que la Suprema, después de mucho tiempo de judicialización, ¿no? Donde quedó en los usuarios, ¿no? Esta sensación de abuso que ha habido por mucho tiempo, ¿no? de parte de las ISAPRES, que van judicializando, que tienen que ir a la justicia, ¿no? Constantemente por estos cambios, ¿no? de los planes, los precios, etcétera. Finalmente la Suprema se pega un fallo fuerte y con una lógica incorporando un criterio de seguridad social en el fallo, que de alguna manera es un recado para el sistema político, decir como pónganse las pilas porque esto no puede estar en manos de la Suprema, no estar legislando sobre seguridad social, esto le corresponde al Ejecutivo y al Congreso Nacional, digamos, poner las reglas públicas, por decirlo así, de un derecho social como es la salud, ¿no? Y que no dependa del usuario que va o no va a la justicia. Y ahí tenemos una deuda que arrastramos, ¿no?
y que es el momento de llegar a un acuerdo que sea gradual, que sea responsable, que sea sostenible, todo lo que queramos en el fondo, pero poner el punto sobre la mesa, digamos, ¿no? Y no depender de o no esperar que sea la Corte Suprema la que le diga al país y al sistema político, oiga, pónganse las pilas con los criterios de seguridad social en temas tan básicos como la salud. Eso, ministra. Y lo último, el plan B en términos de los usuarios. O sea, ¿qué pasa si esto comienza efectivamente a tener dificultades en la prestación de servicios de determinadas personas? ¿Cuál es el plan B de respuesta desde el MinSal, digamos, para esas personas? O sea, entendemos que acá hay que darle certeza a las personas. Puede haber eventualmente por la quiebra de alguna empresa el arrastre, ¿no?, hacia las clínicas, la prestación de servicios, y eso afecta esa prestación, ¿no?, de salud. Y por tanto queremos evitar, obviamente, lo que decía el senador Chaguán, ¿no?, por su intermedio, presidente, muerte, etcétera. Y bueno, ¿cuál es el plan B de contingencia, por decirlo así, del gobierno en ese caso? Eso, presidente, gracias. Muy bien, tiene la palabra la senadora Jimena Órdenes. Gracias, presidente. Feliz cumpleaños también. Gracias, senadora. A ver. Soy mucho más viejo que usted, así que... Parece, me han dicho. Con total tranquilidad. Usted pareciera mi hija. Gracias, presidente. No. Son 10 años Senadora de Órdenes. diferencia que tenemos, presidente. A ver, yo creo que hay varias certezas y acuerdos que al menos como comisión me parece que son bien transversales. Y lo que quiero decir también como señal política para no seguir insistiendo en viejos temas. O sea, primero, no hay perdonazo, pero sí hay claridad de que hay que darle cierta sostenibilidad al sistema de ISAPRES porque frente a una eventual quiebra se afecta el sistema completo de salud y creo que eso es una crisis de una magnitud bien importante. Y por eso estamos en esto. ¿Cuál ha sido el rol del Ministerio de Salud? Plantear una alternativa a través de un proyecto de ley. Creo que la arquitectura que se está presentando el día de hoy, obviamente hemos conversado antes de estos temas, pero respecto obviamente porque esta situación primero dejó en evidencia que la Superintendencia de Salud no tenía facultades y el fallo además mandataba a que aplique una circular y diga cómo se va a abordar este tema. Entonces, lo primero es, obviamente, dotar de las facultades necesarias para implementar el fallo a la Superintendencia de Salud. Tampoco estaba contemplado en nuestro marco legal qué pasa frente a o qué es lo que hay que adecuar frente a un escenario de insolvencia de las ISAPRES, que es el peor escenario, pero es probable también y hay que colocarse en ese y obviamente hay que fortalecer FONASA. Yo lo que entiendo, y es solo para ver si estamos entendiendo, yo entiendo son cerca de 3 millones de usuarios. El fallo no afecta a los 3 millones, yo entiendo que son cerca de 600.000. Y lo digo también porque, exacto, contrato. Ok, gracias, presidente, son 600.000 contratos. En ese sentido, lo digo porque me aparecen conversaciones, las personas creen que haber devoluciones en dinero, entonces también es bueno porque hoy día lo que yo entiendo es vía excedentes o prestaciones, se agrega, siempre hablamos de excedentes, hoy día estamos hablando de prestaciones. Y por eso creo que es importante primero dar esta certeza de cuál es la arquitectura del proyecto de ley que va a venir a ayudar a la implementación del fallo de la Corte Suprema, que tiene un plazo bien perentorio, que es 30 de mayo. Se pregunta el tema de la prórroga. ¿Qué hay en eso? Porque también es otra certeza que creo que hay que entregar. Lo ideal es que, más allá, si es necesario, habrá que pedirla, pero avanzar rápido en el proyecto, porque creo que los tiempos y los plazos son bien importantes. Lo otro, el rol de las ISAPRES, yo lo planteaba anteriormente, es paradójico que un problema propio de las ISAPRES, el actor y el gran ausente han sido las ISAPRES. Nosotros estuvimos yo recuerdo en una reunión que parecía una cumbre, que me pareció bien interesante, pero el relato de la ISAPRES finalmente no es cobro excesivo. A mí creo que era lo menos importante. O sea, tenemos un problema, estamos compartiendo un problema, estamos tratando de sacarlo adelante y espero que a través de este proyecto podamos dar una señal a las personas. Y por último, el tema, claro, entiendo que son 6 meses y además hay un comité de expertos que a cargo de la Superintendencia de
de salud. En ese plazo de 6 meses, ellos deben informar el número de contratos y la deuda. Entonces, mientras estamos legislando, bueno, vamos a legislar, pero ahí cómo vamos, porque al final en el monto vamos a tener que tener un cierto acuerdo, o sea, que a todos nos parezca que sea lo razonable. Y como los montos, la variabilidad ha sido tan extrema, o sea, no sé si son 1.400 millones, que parece como el máximo que se ha hablado, o es menos. ¿Cómo se va a garantizar? ¿Es a través de la comisión de expertos o a través también, o si no, a través de qué otro mecanismo? Gracias, ministra. Bueno, son muchas preguntas y comentarios, ministra, si usted pudiera precisarlos ahora, por favor. Muchas gracias. Primero, bueno, agradecer el apoyo y decir que nosotros, como Ejecutivo, estamos obligados a estar dentro de los límites que define el fallo. O sea, que eso es un tema bien relevante. Y el fallo es taxativo en el impacto financiero en relación a los contratos. O sea, aquí no hay una negociación de cuál es el monto. El monto está definido por los mismos términos que establece el fallo. Se debe rebajar el cobro de las personas, producto de que se le va a aplicar la tabla de factores de aquí en adelante, y se debe recalcular, por lo tanto, el costo del plan, y eso significa una merma en los ingresos de la ISAPRE, y al mismo tiempo a ese mismo conjunto de personas hay que devolverle lo que en forma retrospectiva ellos pagaron y que la Corte establece que es un cobro en exceso porque no se les había aplicado la tabla de factores a partir del 2020. O sea que aquí no hay una posibilidad de negociar cifras o de definir cifras. Las cifras están dadas, están definidas por el fallo, y efectivamente requieren un trabajo bien cuidadoso respecto a cada uno de los contratos, lo que tiene que hacer cada una de las ISAPRE, y la superintendencia va a tener la posibilidad de fiscalizar que esté bien calculado ese plan. Por eso es que hay que aclarar que aquí hay un tema jurídico y financiero muy complejo, y jurídicamente el Gobierno está constreñido si bien está enviando un proyecto de ley para cumplir el fallo, porque es muy complejo, no puede exceder de lo que establece la misma Corte Suprema con respecto, sobre todo, al tema de la aplicación de la tabla de factores, que es la que define, en definitiva, la cuantía de lo que significa tanto como la merma de ingresos hacia el futuro, que permanece en el tiempo, como los pasivos producto de los cobros en exceso que se hubieran incurrido desde abril del 2020 a la fecha. Eso es un primer tema. Nosotros efectivamente habíamos comprometido y teníamos un tema con los plazos, un proyecto durante el mes de marzo. Ustedes recuerden que las ISAPRES se retiraron de la mesa en forma unilateral, la mesa de trabajo que teníamos, y decidieron volver después de la cumbre que citó cuando estaba la cumbre que fue denominada así por la senadora Órdenes. Usemos esa denominación. Claro, el presidente de la comisión, Francisco Chaguán, citó una reunión, si ustedes recuerdan, cumbre, que fue en la biblioteca, donde estuvieron los ex superintendentes, ex autoridades, estuvimos nosotros, estuvieron la ISAPRE, y en esa reunión ellos pidieron volver a la mesa. Esto evidentemente significó, porque nosotros ya teníamos bastante definido el proyecto en cuanto a la mitigación respecto al tema del fallo con respecto a los plazos, que es la primera mitigación que nosotros dijimos, en vista que no va a haber fondos fiscales, la única mitigación más relevante tiene que ver con los plazos y desplazar en el tiempo el efecto de la baja de ingresos con la devolución del pasivo. Y al sentarse ellos nuevamente a la mesa, ellos presentaron también, entregaron las cifras, que las terminaron de entregar hace poco, y presentaron también una propuesta que nosotros tuvimos que analizar en su mérito. Y esa propuesta efectivamente acotaba el tema del pasivo, sin embargo, esa propuesta fue desestimada desde el punto de vista jurídico, por eso es que existen dos cifras. Entonces, desde el punto de vista jurídico, nosotros analizamos con toda la buena voluntad esa situación, pero jurídicamente el Ejecutivo definió que en realidad esa propuesta no era compatible con la sentencia que dice la Corte Suprema, por lo tanto no la pudimos acoger. Y por eso es que existieron estas dos cifras que de alguna forma circulan. Entonces, las cifras son muy claras respecto a lo que define el fallo, las tiene que definir el superintendente, ha dado cifras estimativas, que son estimativas porque el detalle solo se conoce contrato a contrato, dependiendo de las cargas, si tiene carga o no tiene carga, en fin, por eso es que es un trabajo más acotado, pero son cifras importantes, tanto hacia atrás como hacia adelante. Eso es lo que puedo plantear respecto, y por qué también tuvimos
periodo en que se prolongó porque tuvimos que acoger también la propuesta que ellos hicieron y revisarla, y además se le pidieron las cifras en detalle que las entregaran para que nosotros tuviéramos una posibilidad de también estimar cuál es el impacto financiero y ver cuáles eran las mejores alternativas. En todo este proceso de conversación que hemos hablado con mucha gente, con los parlamentarios, con los exsuperintendentes, con los exministros, se han ido tomando distintos elementos que nos han ido sugiriendo. Por ejemplo, el tema de que efectivamente para la gente, si bien no hay una postura totalmente cerrada en esto, pero nos ha quedado el convencimiento que para la gente es más útil el que en este momento, o sea, que se aplique primero la baja de la tabla de factores que la devolución, o sea, que primero exista ese acto y después sea la devolución, porque lo que sí es cierto, que nosotros es lo que hemos planteado de un primer momento, que poner todos los elementos en juego al mismo tiempo significan una crisis mayor, y es por esa razón que estamos mandando un proyecto de ley para implementar el fallo. Así que esa es la circunstancia en la que estamos viviendo. Después, déjame ver las otras preguntas. Bueno, ¿cuál ha sido la colaboración de la ISAPRE? De alguna forma lo he dicho, ellos estaban en una mesa, cuando yo llegué al Ministerio ya estaban sentados en esa mesa, producto del fallo previo de la Corte, cuando surge este nuevo fallo de alcance universal de la Corte Suprema. Por lo tanto, ahí se siguió discutiendo respecto a ese tema. Había claramente una distinta lectura del fallo, puesto que nosotros no podemos interpretarlo, entre las ISAPRES y el Ejecutivo. Se les pidió a ellos que hicieran un recurso de aclaración, no lo hicieron, el superintendente hizo un recurso de aclaración para precisar las cifras. Después, cuando salió el resultado del recurso de aclaración, las ISAPRES se retiraron de la mesa, después pidieron volver. Nosotros, por supuesto, que los acogimos, incluso aquí mismo en la Comisión del Senado nos pidieron que trabajáramos con ellos y viéramos sus propuestas, etcétera. Eso se hizo, se han recibido sus propuestas, se han analizado y el proyecto de ley está recogiendo de alguna forma las distintas propuestas que se han hecho y que tienen una factibilidad legal. Las que no tienen factibilidad legal lamentablemente no se pueden acoger, y esas son, por ejemplo, el tema de comenzar primero con la rebaja de los costos por la tabla de factores, el hecho de incorporar expertos para que evalúen el plan de devolución, que no van a poder pronunciarse respecto a la cuantía. No, la cuantía no está en juego porque la cuantía está definida por la aplicación directa del fallo, pero sí en las modalidades plazos. Y con respecto a la posibilidad de que los plazos se extiendan a la eternidad, también se está poniendo en la ley de que no podrían retirar utilidades mientras no se adeuda. Por lo tanto, es un incentivo para que no exista el riesgo que menciona el senador Latorre y que se dé cumplimiento. Ciertamente que es una situación compleja, nosotros sabemos que es complejo, que necesitamos tener un sistema que dé alguna mayor sostenibilidad también a los prestadores privados. Por eso mismo que el proyecto de FONASA es para el uso de la modalidad de libre elección. O sea, lo que se está fortaleciendo FONASA es justamente para que haya un mayor uso o un mejor uso con una mayor protección financiera de los prestadores privados, justamente porque sabemos que la crisis o cualquier situación de insolvencia de la ISAPRES afecta directamente a los prestadores privados. Por lo tanto, eso es uno de los elementos que estamos considerando. Por eso, para nosotros es parte de la respuesta a un mismo problema. Y ciertamente que tenemos que prever otras medidas respecto al tema de las clínicas. Nosotros, como sector, también hemos sido muy diligentes en tratar de ponernos al día con la deuda que tenemos con los prestadores privados, y de hecho incluso hace poco la misma Asociación de Clínicas mencionó que FONASA había reducido en alrededor de 100.000 millones de pesos lo que les adeudaba, y eso se va a seguir trabajando, y la compra de servicios a ellos también, de manera de garantizar una mayor sostenibilidad a los prestadores privados, e insistir que nosotros, y en mi caso como ministra de Salud, que mi responsabilidad es velar por el sistema de salud. Por eso que nosotros hemos sido abiertos a analizar las distintas propuestas y las hemos analizado en su mérito hasta el límite que nosotros tenemos, que es el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema. No podemos ir por sobre eso, pero claramente y en ese ejercicio es que hemos ido analizando todas las propuestas y tratar de incorporar en lo posible todo lo que sea la mitigación de un posible impacto en la insolvencia financiera de la ISAPRE, dada la complejidad del fallo de la Corte Suprema. Eso es lo que yo puedo mencionar. Gracias. Sí, yo para mayor ahondamiento tengo a la vista la circular 343 de la Superintendencia de Salud de fecha de 11 de diciembre del 2019,
que es la invocada en el fallo de la Corte Suprema, la cual a la letra dice que las instituciones de salud previsional deben utilizar para la totalidad de los planes de salud que se comercialicen durante los próximos 5 años, contada esta fecha, la tabla de factores que se indica, la detalla una tabla de factores y dice: dicha tabla será aplicada para determinar el precio en el momento de la suscripción del contrato y de la incorporación de beneficiarios, según sea el caso, etcétera, y no regirá para efecto el cambio de tramo etario. Digo esto solamente porque la alusión que entró a regir esta tabla en abril del año siguiente, 2020, alude en el fallo de la Suprema a la totalidad de los contratos vigentes, no a los contratos nuevos emanados desde abril 2020, sino a la totalidad de los contratos vigentes a la fecha. Y en ese sentido, la pregunta que hacía el senador Macaya, mi impresión es que se acerca más esta configuración a las cifras originales de pasivo que a las últimas cifras de pasivo. Para serle bien sincero. A la alta y no a la baja. De acuerdo al ámbito jurídico de aplicación de este fallo que alude a esta circular. Se ofrece la palabra. Senador Juan Castro Prieto y senador Flores. Gracias, presidente. Ahora, para entender bien, ministra, ¿las ISAPRES hicieron las rebajas? ¿Ya todavía siguen cobrando lo mismo que estaban cobrando anteriormente? Yo creo que el primer camino es ver que ellos rebajen. Yo creo que es el camino más rápido, de tal manera que todos los usuarios entiendan de que hoy día el tema está ordenado, porque muchos usuarios deben pensar que están pagando lo correcto hoy día. Entonces, y este es un tema que nos genera muchas dificultades a los usuarios de las ISAPRES. ¿Por qué razón? Porque muchos prestadores hoy día no están atendiendo productos que las ISAPRES también no están cumpliéndoles a ellos. Y eso lleva a que el usuario paga directo a este prestador y después las ISAPRES tampoco están reembolsando el total que corresponde cuando están en este tipo de contratos. Entonces, es un tema que perjudica muchísimo a los usuarios. Por eso es un tema que es de bastante urgencia darle solución a este problema. Eso, presidente. Senador Flores, y después... Yo había hecho la consulta de cuándo podría estar presentado el proyecto de ley. Ya hemos conocido su estructura, me parece bien, especialmente, ministra, aquello que permite dar certezas que en caso de insolvencia son los afiliados los que están en el primer lugar de la masa. O sea, los excedentes son los que están en primer lugar y no quedan subsumidos, digamos, en esta nebulosa cuando una empresa entra en insolvencia y son la gente la que queda al final y después de las grandes empresas. Entonces, le preguntaría cuándo va a ingresar este proyecto que usted ha comentado. Perjuicio, ministra, para que usted lo acumule también, le voy a comentar que pudiera aludir usted a la velocidad con la cual va a notar el público afiliado hoy al sistema ISAPRE a través de sus cotizantes la rebaja de precio, porque de lo que usted planteó se desprende que lo que se va a privilegiar es un efecto directo a la rebaja en el presente, ¿verdad? Inmediatamente cumplido los fallos, el fallo de inicio de la Suprema, más allá de la fecha de prórroga que usted coloque, de modo tal de que haya un efecto. La magnitud de ese efecto, que entendemos es variable según el grupo familiar, en fin, pero que podría ser de 40, 45, en fin, no sé, los montos de peso que rebaje, entiendo yo, y pudieron dar en ese impacto directo al usuario en su precio de plan. Y segundo, la metodología de diferenciación o pago diferido en el tiempo de la devolución, para aquellos que toque la devolución y en qué magnitud se estima por parte del Ejecutivo que sería esa masa de cotizantes que estarían a efecto. Lo digo porque se han hecho simulaciones, guarismos, en fin, de que usted calcule más o menos cuánto le deben y después lo va a cobrar. Me gustaría que usted pusiera en esto la pelota al piso, ministra, y pudiera precisar magnitudes, no cifras precisas en pesos, pero sí en cotizantes, afectos a una eventual devolución y en qué tiempos debiera ocurrir esto y en la especie que sería, porque precisar también que la modalidad de excedentes incluye bonificaciones, copagos, prestaciones y una vez al año dinero en efectivo. Entonces, que usted pudiera
ahondar en ese aspecto que creo que es sensible para la comunidad y para desmitificar fórmulas que a veces se han ideando que no son precisas al respecto. Por favor. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tema de los plazos para la presentación del proyecto, bueno, pronto, cuando esté totalmente revisado, como ustedes saben, hay otras urgencias en el Ejecutivo, así que nosotros estamos a la espera ahí de que se termine de revisar para poder presentarlo, así que lo más pronto posible, porque la arquitectura ya está bastante definida y solamente son temas de detalles lo que se están viendo. Con respecto al impacto directo, como que menciona el presidente Castro, el tema es que las personas a las cuales se les debe devolver son las mismas personas a las que se les debe rebajar. La rebaja, lo que nosotros estamos priorizando es que esa rebaja sea esos mismos contratos, en el fondo son los que deberían ser sujetos a la rebaja, y que son un aproximado de 600.000 contratos que están afectos por el fallo, que son aquellos que estaban vigentes antes del 2020 y que producto de la aplicación, porque habían más vigentes antes del 2020, pero son aquellos que estaban vigentes y que producto de la aplicación de la tabla de factores deberían haber pagado menos. Entonces, esas personas ahora se les va a decir pague menos y después se les va a devolver lo que pagaron en exceso durante estos 3 años, que son 3 años. ¿Cuándo comenzarían las devoluciones? Bueno, la idea justamente, como esto financieramente es complejo, no puede al mismo tiempo la persona percibir la disminución y que se le devuelva, porque eso llevaría a una crisis inmediata del sistema y nosotros lo que queremos es que el sistema sea capaz de cumplir el fallo en lo posible. Por eso es que se menciona de que se desplazarían los elementos en el tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que se le rebajaría ahora, pero la devolución comenzaría después de que la ISAPRE manda un plan de devolución que va a considerar excedentes y puede haber otras especies que ustedes mismos van a ayudar a definir en el proyecto de ley, y que el comité de expertos revisa ese plan para que comience ese plan de pagos, que sería aproximadamente después de 1 año de que sale la circular, para que no estén al mismo momento el impacto de la baja en los ingresos con el de la devolución. Eso es lo que se está planteando. Muy bien. Senador Macaya, por último. Tiene que ver básicamente con las expectativas, presidente, que menciona la ministra, que se van a ir generando acá. O sea, de hecho, a usted le consta que hay una plataforma que ha instalado la CONADECU que se llama ¿Cuánto me debe la ISAPRE? A mí, perdonen, yo sé que no tiene mucho que ver con la discusión en esta materia, pero uno de los creadores de esta plataforma participa en otras instancias en el ministerio. Sí, es decano de la universidad, pero participa como coordinador en el tema de APS, y creo que sí se puede tener una coordinación, porque acá lo peor que podemos tener es una avalancha de expectativas que finalmente no vayamos a ser capaces de cumplir. Y si Qué buena la aclaración en todo caso, que es coordinador y que no es trabajador del ministerio, porque yo tenía la duda respecto de que una persona que tuviera la calidad Perfecto, eso es una muy buena aclaración, y me menciono, presidente, a propósito de la participación en esta plataforma de don Ricardo Fábrega. Correcto, que no es funcionario del MinSal. Funcionario, y eso es una buena noticia respecto a que estar además participando en esta... No tiene que ver con la ISAPRE porque está metido en los temas de APS, pero creo que es importante la aclaración que hace la ministra y el conocimiento que una plataforma como esta, las expectativas que puede generar en la población. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo creo, ministra, que estamos a puertas, ¿no es cierto? Menos, días más, días menos. Estamos hablando de que hoy día es día 18 de abril, quedan 12 días del mes. Podríamos decir que dentro del mes, ¿verdad? Dentro de los próximos días de este mes podríamos ya contar con este proyecto. Entendemos que ingresa por esta corporación, que es el Senado, por lo tanto dependeremos del Ejecutivo, la velocidad, la calificación de urgencia que se estime. Nosotros vamos a invitar ampliamente a todos los sectores a dar opinión a esta comisión. Mantendremos una línea de búsqueda de acuerdos. Aquí yo diría que es unánime, que nos interesa a todos, que haya viabilidad en el sistema para poder cumplir un fallo, que haya capacidad de coexistencia de lo público y lo privado, con una columna pública muy fuerte, obviamente, que haya condiciones para que no haya colapso, para que no haya un efecto de cascada que rebote,
O sea, con estos criterios, ministra, creo que compartimos, me parece, todos acá, nosotros queremos ayudar a mejorar el proyecto cuando éste ingrese. Vamos a buscar todos los acuerdos suficientes porque el gobierno no tiene mayoría por sí sola en ninguna de las dos cámaras y se requiere entendimiento de todos los sectores. Y ese es el propósito que este presidente y la Comisión va a intentar hasta el final para salvaguardar los intereses de la población. Muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.